Plegaria, el arte de creer, Neville Goddard. Capítulo 5. Ley de transmisión del pensamiento. Recordemos Salmos 107:20. Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Él transmitió la conciencia de salud y despertó su correspondencia vibracional en aquel a quien le fue dirigido. Él mentalmente representó al sujeto en un estado de salud e imaginó que escuchaba al sujeto confirmarlo, pues ninguna palabra de Dios será sin poder. Por eso, mantén firme el patrón de las palabras saludables que has escuchado. Para orar exitosamente, debes tener objetivos claramente definidos. Debes saber qué quieres antes de pedir por ello. Debes saber qué quieres antes de que puedas sentir que lo tienes. Y la plegaria es el sentimiento del deseo cumplido. No importa qué es lo que busques con una plegaria. Lo único que tienes que hacer es convencerte de la verdad de aquello que quieres ver manifestado. Cuando emerges de la plegaria ya no buscas más, pues si has orado correctamente, has asumido subconscientemente la realidad del estado buscado. Y por ley de la reversibilidad, por su misión subconsciente debe manifestar aquello que afirma. Para transmitir una fuerza debes tener un conductor. Puedes usar un cable o un chorro de agua, o una corriente de aire o un rayo de luz o cualquier otro intermediario. El principio del fotófono o la transmisión de la voz por la luz te ayudará a entender la transmisión del pensamiento o el enviar una palabra para sonar a otro. Hay una fuerte analogía entre una voz hablada y una voz mental. Pensar es hablar bajo, hablar es pensar alto. El principio del fotófono es este. Un rayo de luz es reflejado en un espejo y proyectado a un receptor en un punto distante. Tras el espejo hay un micrófono. Al hablarle al micrófono causas que el espejo vibre. Un espejo vibrante modifica la luz reflejada en este. La luz modificada tiene que transportar tu habla, no como habla, sino como es representada en su corriente mecánica. Esta alcanza la estación distante y golpea sobre un disco en el receptor. Esto causa que el disco libere a la modificación que experimenta y reproduce tu voz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el conocimiento de que yo existo. Es una luz por medio de la cual lo que pasa en mi mente se hace visible. La memoria o mi habilidad de ver mentalmente lo que no está objetivamente presente prueba que mi mente es un espejo y tan sensible que puede reflejar un pensamiento. La percepción de una imagen en la memoria no difiere de ninguna manera de un acto visual de la percepción de mi imagen en un espejo. El mismo principio del ver está presente en ambas. Tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en quien piensas. Al hablarle mentalmente a la imagen subjetiva de tu mente, causas que el espejo de tu mente vibre. Tu mente al vibrar modifica la luz de la conciencia reflejada en ella. La modificada luz de la conciencia alcanza a aquel quien es dirigida y golpea en el espejo de su mente y causa que su mente vibre de acuerdo a la modificación que experimenta. Así reproduce en él aquello que fue mentalmente afirmado por ti. Tus creencias, tus actitudes mentales fijas, constantemente modifican tu conciencia como ésta es reflejada en el espejo de tu mente. Tu conciencia modificada por tus creencias se manifiesta a sí misma en las condiciones de tu mundo. Para cambiar el mundo, debes primero cambiar tu concepto del mismo. Para cambiar a un hombre, debes cambiar tu concepto de él. Debes creer que él es el hombre que quieres que sea y mentalmente hablarle como si lo fuera. Todos los hombres son suficientemente sensibles para reproducir tus creencias sobre ellos. Por eso,
Si tu palabra no es reproducida visiblemente en aquel a quien es enviada, debes buscar la causa en ti, no en el sujeto. Tan pronto como crees en la verdad del estado afirmado, los resultados siguen. Todos pueden ser transformados. Todo pensamiento puede ser transmitido. Todo pensamiento puede ser visiblemente encarnado. Las palabras subjetivas, asunciones subconscientes, despiertan aquello que afirman. Ellas están vivas y activas y no volverán a mí vacías sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual las envié. Ellas están dotadas con la inteligencia correspondiente a su misión y persistirán hasta que el objeto de su existencia se realice. Ellas persisten hasta que despiertan la correspondencia vibracional de sí mismas en aquel hacia quien son dirigidas, pero en el momento en que el objeto de su creación es logrado, ellas cesan de ser. La palabra hablada subjetivamente en tranquila confianza siempre despertará un estado correspondiente en aquel por quien fue hablada, pero en el momento en que su tarea es lograda, cesa de ser, permitiendo a aquel en quien el estado es realizado permanecer en la conciencia del estado afirmado o volver a su estado anterior. Cualquier estado que tiene tu atención sostiene vida. Por eso, volver a estar atento a un estado anterior es volver a esa condición. No recuerdes las cosas precedentes ni consideres las cosas de antaño. Nada puede ser añadido al hombre, pues la totalidad de la creación está ya perfeccionada en su interior. El reino de los cielos está dentro de ti. El cielo es tu subconsciente. Ni siquiera una insolación es dada desde afuera. Los rayos de afuera solo despiertan los correspondientes rayos de adentro. Si los rayos ardientes no estuvieran contenidos dentro del hombre, ni todos los rayos del universo concentrados podrían quemarle. Si los tonos de la salud no estuvieran contenidos dentro de la conciencia de aquel a quien afirman, no podría vibrar por la palabra que es enviada. En realidad, tú no das a otro, tú resucitas aquello que está dormido en él. La damisela no está muerta, sino dormida. La muerte es simplemente dormir y olvidar. La edad y la decadencia son el sueño de la juventud y la salud, no la muerte. El reconocimiento de un estado lo hace vibrar o despertar. La distancia, como es captada por tus sentidos subjetivos, no existe para la mente subjetiva. Si tomo las alas de la mañana y habito en las partes más remotas del mar, incluso allí tu mano me habrá de guiar. La imaginación puede trascender el tiempo y espacio psicológico, aunque físicamente separados en un lugar por miles de kilómetros, puedes mentalmente vivir en ese lugar distante como si fuera aquí. Tu imaginación puede fácilmente transformar invierno en verano, New York en Florida, etc. Ya sea que el objeto de tu deseo esté cerca o lejos, los resultados serán los mismos. Subjetivamente, el objeto de tu deseo nunca está lejos. Su intensa cercanía lo hace remoto a la observación de los sentidos, habita en la conciencia, y la conciencia está más próxima que el aliento y más cercana que las manos y los pies. La conciencia es la única realidad. Todos los fenómenos son formados de la misma sustancia vibrando a diferente ritmo. Todo es conciencia modificada por la creencia. De la conciencia yo como hombre vine, y a la conciencia yo como hombre regreso. En la conciencia todo existe subjetivamente y es despertado a su existencia objetiva por la creencia. La única cosa que evita que hagamos una exitosa impresión subjetiva en alguien a gran distancia o de transformar allí en aquí es nuestro hábito de contemplar el espacio como un obstáculo. Un amigo a miles de kilómetros está enraizado en tu conciencia a través de tus ideas fijas sobre él. Pensar en él
representarlo interiormente en el estado que le deseas, confiando en que esta imagen subjetiva es tan verdadera como si estuviera ya manifestada. Despierta en él un estado correspondiente que debe manifestarse. Los resultados serán tan obvios como oculta será la causa. El sujeto expresará el estado despertado dentro de sí y permanecerá inconsciente de la verdadera causa de su acción. Esto es lo que sucede cuando las madres o las abuelitas oran con tanto fervor por sus hijos. Por medio de la plegaria, ellas guían y cuidan a la distancia a los seres que aman sin que ellos lo sepan. Tu ilusión de libre albedrío no es sino ignorancia de las causas que te hacen actuar. Las oraciones dependen de tu actitud mental para su éxito y no de la actitud del sujeto. El sujeto no tiene poder para resistir tus controladas y subjetivas ideas sobre él, a menos que el estado afirmado por ti como verdadero en él sea un estado que él es incapaz de desear como verdad para otro. En tal caso vuelve a ti, el remitente, y se realizará a sí mismo en ti. Provisto de que la idea esa sea aceptable, el éxito depende enteramente del operador, no de los sujetos, quienes como las agujas de una brújula en sus ejes son indiferentes a qué dirección eliges darles. Si tu idea fijada no es subjetivamente aceptada por aquel a quien es dirigida, ésta rebota hacia ti de quien provino. ¿Quién es el que los herirá si son seguidores de aquello que es bueno? He sido joven y ahora soy viejo, y aún no he visto al correcto abandonado ni a su semilla rogar por pan. No habrá mal que ocurra al que es justo. Nada nos sucede que no sea de nuestra propia naturaleza. Una persona que dirige un pensamiento malicioso a otra será dañada por su rebote si fracasa en lograr la subconsciente aceptación de la otra. Como siembres, así recogerás aún más. Lo que puedas desear y creer de otro puede ser deseado y creído de ti, y no tienes poder para rechazarlo si quien lo desea para ti lo acepta como verdadero en ti. El único poder para rechazar una palabra subjetiva es ser incapaz de desear un estado similar a otro. Más sencillo. Entonces, si yo no deseo el mal a otros, aunque ellos me deseen el mal a mí, no me llega. Más bien se vuelve contra ellos. Pero si yo deseo mal a otros, me llegará el mal que otros desean para mí. Por ejemplo, cuando hablan mal de mí a la distancia, esto me afectará solo si yo hablo mal de otras personas. Por lo tanto, jamás se debe augurar o predecir que a alguien le está yendo mal o que le va a ir mal. Aunque eso sea tan obvio, es mejor desear el bien a la gente. Entonces, ese deseo se volverá realidad para mí. Este es el gran secreto de la plegaria. Dar presupone la habilidad de recibir. La posibilidad de imprimir una idea sobre otra mente presupone la habilidad de esa mente de recibir esa impresión. Los ilusos explotan el mundo, los sabios lo transforman. Es de la más alta sabiduría saber que en el universo viviente no hay otro destino que el creado por la imaginación del hombre. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud que merece elogio, piensa en esas cosas. Filipenses 4:8. Nunca aceptes como verdad de otros aquello que no quisieras que fuera verdad en ti. Para despertar un estado dentro de otro, primero debes estar despierto tú. El estado que transmitirás a otro puede ser transmitido solamente si es creído por ti. Por eso, dar y recibir, no puedes dar lo que no tienes si solo tienes lo que crees.
Entonces, creer un estado como verdadero para otros no solamente despierta ese estado dentro del otro, sino que lo hace vivir dentro de ti. Eres lo que crees. Recordemos a Lucas 6:38. Da y recibirás en total medida, fluyendo y rebosando. Dar es simplemente creer, pues lo que verdaderamente crees de otros, lo despiertas dentro de ellos. El estado vibratorio transmitido por tu conciencia persiste hasta que despierta su vibración correspondiente en el de quien se cree. Pero antes de que pueda ser transmitido, debe primero estar despierto dentro de la conciencia del transmisor. Lo que sea que está despierto dentro de tu conciencia, eso eres. Ya sea que la creencia corresponda a uno mismo o a otro, no importa, pues el creyente es definido por la suma total de sus creencias o asunciones subconscientes. Como un hombre piensa en su corazón, en la profundidad subconsciente de sí mismo, así es él. Descarta las apariencias y afirma subjetivamente como verdadero aquello que deseas que sea verdad. Esto despierta en ti el tono del estado afirmado, el cual a su vez se manifiesta a sí mismo en ti y en aquel a quien es afirmado. Da y recibirás. Las creencias invariablemente despiertan aquello que afirma. El mundo es un espejo en el cual cada uno se ve a sí mismo reflejado. El mundo objetivo refleja las creencias de la mente subjetiva. Algunas personas son autoimpresionadas mejor por medio de imágenes visuales, otras por sonidos mentales y aún otras por acciones mentales. Hay que cultivar la forma de actividad mental que permite al poder total de tu atención ser enfocado en una dirección elegida hasta que puedas traerlas a todas simultáneamente a trabajar en tu objetivo. Si tuvieras alguna dificultad en entender los términos, imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales, he aquí una ilustración que debería dejar claro su significado. A. Imagina que ve una pieza de música, pero no sabe leer la notación musical. La impresión en su mente es puramente una imagen visual. B. Imagina que ve la misma pieza, pero él sí puede leer la música y puede imaginar cómo sonaría tocarla en un piano. Esa imaginación es sonido mental. C. También lee música y es un pianista. Al ir leyendo, él se imagina tocando la pieza. La acción imaginaria es acción mental. Las imágenes visuales, sonidos mentales, acciones mentales son creaciones de tu imaginación. Y aunque parecen venir de fuera, realmente vienen desde adentro de ti. Se mueven como si fueran movidas por otro, pero en realidad son emitidas por tu propio espíritu desde el almacén mágico de la imaginación. Son proyectadas en el espacio por la misma ley vibracional que gobierna el envío de una voz o una imagen. El habla y las imágenes son proyectadas, no como habla o imágenes, sino como correspondiente vibratorio. La mente es subjetiva, vibra de acuerdo a las modificaciones que experimenta en el pensamiento y los sentimientos del operador. El estado visible creado es el efecto de las vibraciones subjetivas. O sea, todo lo que pienso y deseo secretamente en mi interior se convierte en la realidad que atraigo o encuentro en el exterior. Esto lo debo tener presente siempre cuando encuentro situaciones externas que no me agradan o me afectan. Un sentimiento está siempre acompañado por una vibración correspondiente. Esto es un cambio de expresión o de sensación en el operador. No hay pensamientos sin expresión. No importa cuán inmóvil tú pareces estar. Si reflexionas con cualquier grado de intensidad, siempre hay una ejecución de ligeros movimientos musculares. El ojo, aunque cerrado, sigue los movimientos de los efectos imaginarios y la pupila es dilatada o contraída de acuerdo a la brillante o a la lejanía de estos objetos.
La respiración es acelerada o ralentizada de acuerdo al curso de tus pensamientos. Los músculos se contraen correspondientemente a tus movimientos mentales. Este cambio de vibración persiste hasta que despierta una vibración correspondiente en el sujeto. Tal vibración entonces se expresa a sí mismo en un hecho físico. Y la palabra se hizo carne. Juan 1:14. La energía, como ves, en el caso de la radio es transmitida y recibida en un campo, un lugar en donde ocurren cambios en el espacio. El campo y la energía son uno o inseparables. El campo o sujeto se convierte en la encarnación de la palabra o energía recibida. El pensador y el pensamiento, el operador y el sujeto, la energía y el campo son uno. Si estuvieras lo suficientemente callado para escuchar el sonido de tus creencias, sabrías qué quieres. La música de las esferas, los sonidos mentales que escuchas en plegarias como viniendo desde afuera, son realmente producidos por ti mismo. La autoobservación revelará este hecho. Como la música de las esferas es la armonía escuchada solamente por los dioses y se supone que es producida por el movimiento de las esferas celestiales, así también es la armonía que escuchas subjetivamente para otros. Es escuchada solamente por ti y es producida por el movimiento de tus pensamientos y sentimientos en el verdadero reino o el cielo dentro de ti.